Para mí, hablar con él en esta nueva faceta de su vida profesional se me hace un poco difícil, pero como es un hombre que maneja varios temas y está en la palestra pública como vicepresidente ejecutivo del CONEP, es fácil. Miren cómo me contradije, pero es la realidad. César Dargan nos acompaña en la mañana de hoy. César, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Contento de estar en su nueva casa. Complicado para mí, complicado. Y con esa introducción estoy preocupado de cómo sigue el asunto ahora. ¿Y por dónde es que le vamos a entrar? Exacto. César, aquí el sector empresarial a veces se siente muy activo, a veces como que se jala un poquito para atrás. En el tema del pacto eléctrico, hubo ciertas confrontaciones entre la Asociación de Industriales de Herrera y el CONEP. No se ha firmado el pacto eléctrico, todavía no se sabe cuándo se va a firmar el pacto eléctrico. ¿Cuál es la situación o la posición en la que se encuentra el CONEP hoy en día? El pacto eléctrico fue, y qué bueno que empezamos por ahí, el pacto eléctrico fue un proceso que durante 3 años convocó actores del sector empresarial, del sector laboral, del sector social, del gobierno. Se discutieron una serie de temas, algunos fue posible llegar a consensos, en otros no fue posible, 200 y tantos de consensos. Ahora mismo se encuentra en una fase de lograr un mayor nivel de apoyo político que le garantice su sostenibilidad en el tiempo. Y nosotros respaldamos todavía a la fecha lo que ahí está contenido. Para que exista una confrontación tienen que haber 2 partes encontradas. No hubo ninguna confrontación del CONEP con ningún sector. De hecho, los actores del sector empresarial eran 70 y tantos, 75, y uno de ellos marcó algunos puntos de diferencia, pero eso es una posición muy individual. El sector empresarial monolíticamente se encuentra respaldando lo que ahí se ha acordado y esperamos que en los próximos días se pueda. ¿Todavía se mantiene esa diferencia con ese sector? Es que no he visto públicamente algunas declaraciones y tendrán sus razones para hacerlo. César, ¿cuáles son los puntos que se han discutido con más profundidad para lograr por fin tener un pacto eléctrico como tú apuntas? Sin lugar a dudas, este fue el mejor pacto posible. Muchas otras cosas se hubiesen querido, pero esto fue lo posible de lograr los consensos. El sector eléctrico no es solamente se limita a las cuestiones técnicas propias del mismo, sino que tiene impacto en la economía dominicana, en nuestra balanza de pagos, en el nivel de endeudamiento del país, en la competitividad de las empresas. Entonces hay una serie de acuerdos que ahí se encuentran que pueden contribuir a mejorar esta situación. Algunos ejemplos: la reestructuración del sector, el fortalecer al Ministerio de Energía y Minas como manda la ley y que el resto de instituciones vinculadas con el sector pues reporten jerárquicamente a este organismo. La reestructuración de la CDEE, que ya ahora en esta etapa también juega otro rol, y el pacto eléctrico contempla de que en 1 año será reestructurada. La reducción de las pérdidas de las distribuidoras, esto es fundamental. Estamos hablando de empresas que actualmente rondan en el 30% de pérdidas en sus operaciones. Reducir esas pérdidas a un 15% es algo que será bastante positivo. La transición hacia una tarifa técnica que transparentice realmente lo que el usuario está pagando. Y para el usuario, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es ventajas? Todos estos son beneficios que tanto afectan a las empresas, pero también al usuario final. Entonces, verlo en un contexto, eso, la parte institucional, la parte ya del negocio en sí, esa reducción de la pérdida será algo importantísimo. Entonces, por eso es que abogamos para que lo antes posible se pueda suscribir el pacto, porque hay un cronograma para la aplicación de estos compromisos. Entonces, ojalá en las próximas semanas ya tengamos un pacto en efecto. Ese pacto, ¿se ha discutido la posibilidad, César, de que Punta Catalina pase a manos privadas? Punta Catalina no fue objeto de los consensos a los que se arribaron en el pacto. Quizás el único punto en el que sí hay una referencia a Punta Catalina tiene que ver con que se someta, al igual que el resto de las generadoras, a las condiciones establecidas en el mercado para la licitación de las compras. Ahora bien, ya la operación de la planta en sí, con posterior a su entrada en vigencia, no fue objeto de esta discusión. El tema de la tarifa eléctrica a nosotros como clientes es la parte que más nos podría importar e impactar. Hay gente que dice, que es de la opinión, que primero para cubrir parte de esas pérdidas o el proceso de reducción de pérdidas, se va a aumentar la tarifa eléctrica a nosotros los consumidores. ¿Qué tan cierto es eso dentro de lo que fue el pacto? Los compromisos asumidos en el pacto no implican traspasar esas pérdidas, la reducción de las pérdidas a la factura del usuario final.
Eso es algo que quizás se ha planteado en la mesa como una nube para traer un poco de confusión, pero nada tiene que ver. Estamos hablando de reducir las pérdidas, y reduciendo las pérdidas, pues también estamos hablando de un ahorro final para reducir esas para el pérdidas usuario. Conlleva un Habrá que monto hacer alto de inversiones, dinero, claro. habrá que hacer inversiones, y por eso hemos visto que al momento en que se le presentó al gobierno ya el texto final al presidente de la República, él dijo, bueno, este gobierno son 2 años que tiene por delante, yo quisiera que todos los actores políticos también se comprometan en lo que está ahí, que conllevaría modificación de leyes en el Congreso, ajustes presupuestarios, inversiones importantes. Entonces, por eso en esta fase ahora lo que se está haciendo es tanto con los partidos mayoritarios como con otras fuerzas políticas, logrando mayores niveles de consenso que permitan que los compromisos ahí tengan sostenibilidad en el tiempo. No estamos hablando de la panacea ni de la gran solución en el corto plazo, estamos hablando de una transición para que en el mediano plazo podamos tener un sector eléctrico más eficiente en la República ¿Cómo manejaron Dominicana. ustedes las diferencias ya para ir finalizando con ese tema? Tú te ríes, pero yo voy a hacer una pregunta bien con los industriales de Herrera, César. No, que realmente con los industriales, la Asociación de Industriales de Herrera, al igual que el CONEP, es Que el ministro de Energía y Minas viene de ese sector. Sí, pero la Asociación de Industriales de Herrera es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Económico y Social, al igual que el CONEP. Es decir, hay 2 representantes del sector empresarial en esa mesa y ahí estamos ambos. En adición, se sumaron, como dije hace un momento, 75 actores del sector empresarial, asociaciones, gremios, empresas individuales. Durante 3 años se participó en todo el proceso. Hubo posiciones que se plantearon que fueron aceptadas y se logró algún nivel de consenso, hubo otras que no. Lo difícil a veces es tú someterte a un juego, tú vas a jugar pelota al play y te pasas los 9 innings jugando y de repente en el 9º inning con 2 outs, las reglas del juego tú no las entiendes y ya tú desconoces el resultado final. No, si tú tienes el uniforme puesto, tú fuiste al play, agarraste el bate, le estuviste dando a la pelota durante 9 innings, se va Entonces, a ganar y a perder. usted está diciendo aquí que los industriales de Herrera quisieron desconocer algunos acuerdos que se habían llegado al final ya de la jornada. Yo no quiero hacer ninguna referencia a los industriales de Herrera porque vuelvo y repito, durante 3 años estuvieron ahí presentes. Pues háganlo los jugadores del play. No, es que ellos tuvieron su espacio para hacerlo. Lo que sí quiero decir es que venir quizás a incidentar un proceso que fue objeto del consenso entre todos, no lo veo correcto. Entonces esperemos el desenlace de los próximos días. Desde hace 3 años, cuando se comenzó la conversación del pacto eléctrico, también se comenzó a tratar el tema o a mencionar el tema de un posible pacto fiscal. Y siempre se dijo de que para hacer el pacto fiscal era necesario primero el pacto eléctrico. No tenemos ninguno de los dos. Pero en reiteradas ocasiones hemos oído al director de Impuestos Internos, incluso al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, mencionar de que aquí hace falta el famoso pacto fiscal. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo están subsistiendo las empresas que están dentro de la sombrilla del CONEP? Bueno, la discusión del pacto fiscal se remonta quizás mucho más atrás de estos 3 años porque fue uno de los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo planteó un pacto por la educación que ya ha sido suscrito y está en vigencia. El pacto eléctrico que ha sido negociado y repito, esperamos que se firme en los próximos días. Y el tercer pacto, gran pacto, sería el pacto fiscal. Muchas veces se hablaba, bueno, ¿cuál es el momento preciso? Efectivamente, con posterioridad al pacto eléctrico, si estamos hablando de reducción de pérdidas que implicará menores niveles de apoyo que han sido en gran parte causantes de los niveles de endeudamiento que ha tenido el país durante los últimos años, estaríamos en condiciones de, con un panorama económico más claro, poder seguir avanzando. Y más aún, un pacto fiscal que convoque también a los diferentes actores y discutamos de manera integral todos los temas que tienen que ver con el aspecto fiscal y tributario. Es decir, que veamos cómo están las recaudaciones, cuánto se está cobrando, pero también veamos cómo está el gasto, en qué es que se está gastando lo que se está cobrando. Entonces, por eso se ha planteado una reforma integral. No ha sido hasta ahora convocado. Esperemos que cuando se termine el pacto eléctrico este sea un tema en agenda. ¿Y ustedes realmente están esperanzados de que el gobierno se siente a ver cómo está gastando el dinero? Lo que pasa es que a todos nos conviene. Sí, no, estamos claros en A eso, todos pero nos conviene. Entonces, plantearnos la República Dominicana que nosotros queremos en 15, en 20, en 30 años, implica hacer ajustes estructurales importantes ahora.
Ese es uno de los aspectos que tenemos que revisar. Señores, nosotros estamos frente a un mundo en el que en los Estados Unidos acaban de hacer una reforma fiscal que llevaron las tasas corporativas, lo que pasa en las empresas, de un 35% a un 21%. Y con eso se prevé inclusive aumentar la recaudación. Pero César, uno de los elementos, y aprovecho que tú mencionas ese término, de las cuestionantes del déficit fiscal, de muchísimas cosas en términos fiscales en la República Dominicana, es que el promedio de la presión tributaria, lo que llaman presión tributaria, en la región es de un 22, de un 19 a un 23. Aquí estamos en un 14. ¿Cuál es la posición del CONEP en torno a eso? Luis, la posición del CONEP es también poner en la mesa otro elemento igual o más importante que el de la presión tributaria, y es el de la informalidad en nuestro país. La informalidad en la República Dominicana ronda el 58%. Sí, eso es terrible. Señores, eso es mucho. Eso significa que de cada dos, uno se encuentra en un esquema en el que no cumple los compromisos con el resto. ¿Qué crea esto? Bueno, por una parte una competencia desleal, porque el que está cumpliendo entonces tiene costos adicionales a su operación que el que no está cumpliendo. Por otra parte, un déficit que se va acumulando y tú no tienes de dónde entonces poder seguir aumentando esas recaudaciones, porque el que está en la informalidad no tiene ningún compromiso en hacerlo. Por eso tú ves que entonces los sectores formales muchas veces son los que tienen en gran parte esa presión a la que tú te refieres, y en algunos casos mayores, porque al momento en que se van a establecer nuevas cargas impositivas, ¿dónde tú vas? Tú vas al formal, al que paga. Y cuando tú ves en la tabla el que está pagando y cómo se han ido aumentando los impuestos del que está pagando, ya no hay cómo agregarle más impuestos a ese que está pagando. Entonces es por eso que así, si bien es cierto que el tema de la presión tributaria, que todo el mundo habla, que si pagamos mucho, pagamos poco, es un tema a ver en comparación con el resto de la región, lo menos cierto es que todas las medidas que se tomen deben estar orientadas a lograr mayores niveles de formalidad en nuestro país. César, pero de la misma manera que podríamos hablar de los de menos, hay que hablar de los demás. Los demás, mucha parte de la sociedad se queja de que todos los días también le dan más facilidades, que le dan más exenciones, que le dan esto y aquello. Entonces, ¿está el CONEP preparado para sentarse en una mesa y primero transparentar todo eso, lo que recibe el sector más pudiente, hablando en términos empresariales, y están dispuestos a ceder eso en una posible negociación ante este pacto fiscal? En las últimas semanas, y quizás fruto de un informe que publicó el Banco Mundial recientemente, hemos visto una discusión pública del tema de los incentivos. Y en algunos casos se ha querido satanizar y se ha podido contabilizar cuánto se le está dando, por ejemplo, al sector de zonas francas. Y ¿qué tal si nosotros, en vez de ver esos subsidios que se está recibiendo a un sector que, en primer lugar, es líder de exportaciones en la República Dominicana, más del 50% de nuestras exportaciones vienen de zona franca, y en segundo lugar, generando cerca de 180,000 empleos? Estamos viendo eso como un gasto en el que el gobierno está otorgándole sectores o facilidades a un sector y eso se está perdiendo, o lo estamos viendo como una inversión para generar empleos. No satanicemos el tema de los incentivos. Por el contrario, discutámoslos y veámoslos en todos sus aspectos. Sí, pero cualquier sector puede decir que si me dan 180 millones de dólares yo puedo ser productivo también. Bueno, pero entonces vamos a dárselo a los sectores que haya que dárselo. Pero el tema de los incentivos, de los subsidios, tiene dos componentes. Primero, en los esquemas globales, multilaterales, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, ya hay muchas limitaciones a cómo se dirigen esos incentivos orientados a las exportaciones, por ejemplo, que irían en detrimento de otros países, y por eso hay que irlos desmontando, número uno. Pero número dos, nosotros estamos viendo otra corriente, actualmente, quizás la que encabeza la política del presidente Trump en los Estados Unidos, que está buscando cómo apoyar de nuevo su producción, cómo fortalecer su economía y que el dinero regrese en los niveles permitidos. Entonces, vuelvo y traspolo la situación de la República Dominicana a un contexto mucho más amplio. Queremos nosotros apoyar, fortalecer nuestra plataforma productiva, nuestra economía, realmente dinamizarla, o queremos nosotros aislarlos de lo que está sucediendo. Los incentivos per se no son positivos o negativos. Evaluémoslos de una manera seria. Si dan resultados, entonces estudiemos lo que se puede hacer, y si no, no. César, otro tema que ustedes tienen, ustedes viven de tema en tema y de reuniones y de sentadera en sentadera, de ese su sorbito de café ahí. No vamos a decir quién lo mandó todavía porque está negociando, ¿verdad? Esa publicidad. César, el salario es otro tema que el CONEP y los
El sector laboral, te estoy ayudando, ¿eh? El sector laboral, sí, porque yo iba a decir otra cosa. Y el sector laboral tienen en carpeta. Se acusa de que ustedes aumentan si eliminan cesantía. ¿Cuál es la realidad? ¿A qué punto va eso? ¿Se logrará por fin un acuerdo real? Porque cuando tú me dices que un 6%, un Y hacia 7%, el futuro. eso se va. Entonces, ¿cuál es la realidad de ese pacto ahora por el alza salarial? No hay ninguna condición que se esté anteponiendo para la discusión de una reforma Bueno, del Código Laboral. dijo Pepe Abreu, sentado no ahí, en el otro canal que estábamos, que una de las condicionantes es eliminar la cesantía. Yo respeto y admiro la trayectoria de Pepe Abreu en el movimiento sindical, pero quien está aquí Laboral, te estoy ayudando. quien está aquí sentado, que es César Dargam, que en esta ocasión es vicepresidente ejecutivo del CONEP, te repite de que no hay ninguna condición previa para la discusión de una reforma Entonces, laboral. ¿cuál es su posición como CONEP? La posición es la siguiente. Hablábamos hace un momentico del tema fiscal y una tarea pendiente y si los incentivos, los impuestos. ¿Tú sabes qué sucede con el tema fiscal? Que el Código Tributario de la República Dominicana es del año de 1992. Hace 25 años, en un mundo diferente y una economía diferente. El Código Laboral de la República Dominicana es del año de 1992 también. Hace 25 años, la amenaza de que los robots sustituyan los puestos de empleo no era algo vigente. Hace 25 años, otras modalidades de trabajo, por ejemplo, que tú trabajes desde tu casa o que tú estés en una zona franca, un call center, vuelvo a la zona franca con el tema de servicios. Era un ambiente completamente diferente. Por eso la discusión del Código Laboral es algo sano para todos, para los empleadores y también para los trabajadores. Ha sido una tarea pendiente porque hay puntos muy sensibles. Sin embargo, a finales del año pasado se retomó el proceso del diálogo tripartito. Este jueves habrá una nueva reunión. Estamos sentados el sector laboral, el sector empleador y el gobierno, poniendo sobre la mesa muchos temas. Se ha mencionado y usualmente cuando se habla de la reforma del código se dice cesantía, empleadores, salario. No, hay muchos otros temas. Hay un tema que me preocupa, perdón Iván, a ver cuál es tu posición y te lo voy a decir porque lo he sufrido. Casi siempre es perjudicado ante el Ministerio de Trabajo el empleador. Con cualquier tema, el empleador es de manera administrativa sentenciado. ¿Se ha puesto sobre la mesa eso de que hay que buscar algún nivel de equilibrio para que la lucha entre empleado y empleador vaya un poquito más pareja? Lo que pasa es que si bien históricamente ha habido un antagonismo entre empleadores y trabajadores por lucha, por reivindicaciones y todo lo que ha conllevado el movimiento sindical, no menos cierto es que ahora, en un mundo con los retos que te estoy planteando, debemos estar muy de la mano. Los trabajadores deben ser compromisarios de que a las empresas le vaya bien, de que a la economía dominicana le vaya bien para tener más fuentes de empleo, mejores ingresos. Y los empleadores deben garantizar que los trabajadores tengan buenas condiciones de trabajo para que esos recursos contribuyan a su productividad. Entonces lo que estamos viendo no es ese antagonismo con el tema que menciona, si bien es cierto que usualmente ha habido quizás alguna inclinación por ese tipo de decisiones, no menos cierto es que lo que se está discutiendo ahora es cómo simplificar estos procesos. Reglas claras, procedimientos claros y expeditos benefician a todos. Entonces, si nosotros podemos eliminar la burocracia, eliminar la discrecionalidad, colocar esto en manos de funcionarios que tengan realmente el conocimiento y la experiencia por el perfil que se defina de los puestos para conocer de los casos, entonces todo el mundo se beneficia. Claro. Y al final le conviene al país. César, ya para terminar, ya no eres político, pero ciertamente si algo tienen los empresarios es que son los que financian campañas políticas. Ahora con este llamado a la reforma de la ley de partidos y agrupaciones políticas, ¿cuál es el CONEP tiene una posición sobre lo que es el tema del financiamiento dentro de esa ley y cómo le pudiera afectar el hecho de que se sepa a quién le están dando, si le están dando a todo el mundo o a qué sectores que se están moviendo? Dentro de la agenda pendiente en este año, uno de los temas más importantes es precisamente la ley de partidos y la ley de régimen electoral, que hemos abogado por todas las vías de que se apruebe lo antes posible. Siempre también se ha dicho, bueno, pero ¿cómo los empresarios que financian campañas entonces abordarán temas como el de la transparencia o el financiamiento? En julio del año pasado, el CONEP convocó un foro amplio
precisamente para discutir el tema del financiamiento. Y nosotros entendemos que más allá de otros asuntos que se están discutiendo y que son quizás los que están ocupando los medios actualmente, que si las primarias son abiertas o cerradas, que si la Junta participa o no, hay temas más importantes y uno de ellos es el financiamiento. ¿Cómo establecemos topes a ese financiamiento? Que se todavía permita la posibilidad de tener financiamiento público y financiamiento privado, pero que se transparentice. Sí, estamos completamente de acuerdo, que se establezcan los topes, que se transparenticen los mecanismos de aporte, que se transparenticen los donantes de los que están contribuyendo a las campañas, porque al final del día nos conviene a todos, El costo de la informalidad en la política, en la política, también afecta César, a todos. Tú lo puedes decir con conocimiento. Finalmente, César, ¿cómo ha ido la evolución en tu carrera después de estar en posiciones públicas? Naturalmente ha cambiado ¿verdad? Tu forma de trabajo. ¿Cómo ha ido adecuándose César Dargan a esas nuevas funciones? Esto fue una decisión muy personal y coyuntural. Mi salida del gobierno el año pasado, en el mes de mayo, tras casi 10 años. Se habla de trueque, pero sí. No, fue una decisión muy personal. Esa etapa de mi vida, esos 10 años en el gobierno, me permitieron tener una visión mucho más amplia. Yo creo que cuando la coherencia marca tu trayectoria, tú puedes, no importa en qué lado de la cancha te encuentres, mantener principios, mantener criterios, mantener conceptos. En nada ha cambiado. Yo soy el mismo que se ha sentado aquí con ustedes muchas veces, sobre todo entendiendo de que el desarrollo de la República Dominicana está íntimamente ligado a que los sectores productivos se puedan desarrollar. Cuidado, sí. ¿Cuándo que arranca la campaña? Le hacen los piecitos así, pero tiene que Está hablando mucho de los Estados Unidos, que los partidos políticos ya no... César, gracias por tu Gracias a ustedes. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Interesantes aclaraciones, como él bien lo ha dicho, lo ha hecho siempre en este diálogo urgente. Ustedes no se vayan, que ya volvemos con la parte complementaria.